creo que de los problemas más sencillos que tendríamos en circuitos sería el 2.4 o algo así. Dice, calcula la corriente I de la figura cuando el switch está en posición 1. Inciso B, pues calcúlalo cuando el switch está en la posición 2. La posición 1, pues es a la izquierda y nos cierra un circuito de 40 volts con 100 ohms. Entonces, directamente de la ley de Ohm, podemos despejar la corriente como voltaje entre resistencia. Y esta se va a emplear para las dos situaciones. Entonces, pues tenemos que I1, bueno, en la posición 1, debe de ser igual a el voltaje de 40 volts entre los 100 ohms de resistencia. Y esto, pues nos da 400 miliamperes. Si ahora el switch lo movemos a la posición 2 y calculamos de nuevo la corriente, pues es lo mismo. O sea, los 40 volts de la fuente sobre los 250 ohms de la resistencia. Esperaría que la corriente decrezca y sí lo hace. 160 miliamperes. Bueno, pues esa sería la solución a este problema. Entonces, problema 2.10, determinamos la corriente I1 e I2 en este circuito. Acá lo redibujé. El libro lo hace que todas las ramas se conectan a un punto. Son circuitos redondos ahí. Pero la misma idea se pasa a un circuito, pues ya cuadrado, y quedaría de esta forma. O sea, los 8 amperes en la rama de la izquierda, dice la flecha, suben, pero tiene un valor de menos 8. I1 e I2, las dos están hacia abajo en el circuito, entonces igual lo voy a poner hacia abajo en este otro circuito. I4 sube y 6 amperes negativos están hacia la izquierda. Para resolver un circuito aplicando las leyes de Kirchhoff, lo que hay que hacer es buscar los nodos que tengan el menos número de conexiones. Y el que tenga más, este es el que generalmente lo vamos a llamar tierra. Entonces, ahora este de arriba es el que le voy a poner el símbolo de tierra. Y ahí no voy a aplicar la ley de Kirchhoff, simple y sencillamente porque es nuestra referencia, ¿no? Hay dos circuitos, bueno, hay dos nodos extras, entonces le voy a llamar el nodo A y el nodo B, de tal manera que la solución pues sea en ese par de nodos. En el nodo A, la sumatoria de las corrientes debe de ser igual a 0. Este es el truco. Entonces, en el nodo A debe de cumplirse que las corrientes que entran deben de ser igual a las corrientes que salen. O bien, si se quiere, pues elegir un signo para las corrientes que entran y el signo contrario para las corrientes que salen. Como es más fácil hacerlo de la primera manera, pues entonces todas las corrientes que entran en el nodo solamente es I1, esta es la que está entrando, 6A está saliendo y 8A está saliendo, pues entonces I1 va a ser igual a 8, bueno, a las que salen, ¿no? Menos 8 amperes más menos 6 amperes. Esto es para la corriente I1. En el nodo B nos da información de la corriente 2. Entonces, esta corriente entra, la otra corriente que entra es la de menos 6 amperes. Ya lo puse mal. Es I2 más menos 6 amperes.
La única que sale es 4 amperes. Entonces, las únicas dos operaciones posibles, ahorita las ecuaciones están bastante simples de realizar, están desacopladas. Para I1, pues menos 8 menos 6 es igual a menos 14 amperes. Y para I2, este menos 6 pasa con signo contrario y nos queda igual a 6. 10 amperes. Una forma que tenemos de comprobar los resultados es directamente colocándolos de nuevo en la ley de Kirchhoff. Esto significa, es nada más pues porque los primeros ejercicios siempre tenemos la duda de lo hicimos bien o lo hicimos mal. Esto significa, de nuevo, voy a tomar la primera ecuación y ahora voy a cambiarles el sentido porque los signos me están cambiando el sentido. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Le pongo signo más de 8 y lo hago entrar. Le pongo signo más de 6 amperes porque ahora lo estoy haciendo entrar. Y entonces, pues de nuevo, I1 más 8 más 6 me debe de dar igual a 0. Pero I1 me dijo que eran menos 14 más 8 más 6, pues compruebo que efectivamente es igual a 0. Este paso, insisto, es el que redunda nada más para comprobar los resultados, ¿no? El otro nodo, todas las corrientes deben de ser igual a 0, así como están ya cambiadas el signo con la consideración anterior, ¿no? Entonces, para el nodo B, resulta que I2 debe de ser igual a las corrientes que salen, 6 más 4, y se comprueba, ¿no? Tenemos los 10 amperes. Pues el problema 215 del libro nos pide calcular el voltaje y la corriente X en el siguiente circuito. El voltaje B, no, pues no está en ningún lado el voltaje B. No, sí está el voltaje B, es en la resistencia, no lo he visto. Entonces nos pide calcular exactamente con estos signos, el voltaje B, y además esta dirección de corriente, la corriente X. De nuevo, por cuestiones de conexión, este es el nodo que yo elijo como referencia, ya que es el que más tiene conectado, ¿no? Voy a aplicar ahorita el método de mallas, donde la sumatoria de los voltajes alrededor de un lazo cerrado debe de ser igual a 0. Son dos lazos cerrados. Puedo suponer, este es mi primer lazo, el lazo 1, o sea, la corriente 1, y este que sea mi segundo lazo, hacia acá, como mi corriente 2. ¿Vale? Entonces los lazos aquí están, tienen pues esas direcciones de corriente que acabamos de colocar, pues nada más por gusto, pero la suma de voltajes debe ser igual a 0, implica en el camino de la corriente desde tierra nos encontramos 10 volts de menos a más. Por ahora voy a usar este signo, el de salida, como parte de mi ecuación. Entonces, más 10 volts. Continúo en el camino, me está pidiendo hallar el voltaje de más a menos. Menos es mi voltaje de salida
es el que voy a usar en la ecuación. 12 y 1. Acá, en este lugar, no voy a poner el voltaje así como lo marca el circuito. O sea, este voltaje debería yo de haberlo puesto así con la letra B para hallar voltaje, pero también es posible usar la ley de Ohm de voltaje es igual a resistencia por corriente y directamente hacer la sustitución. Y como estoy empleando el método de mallas, la incógnita es mi corriente 1. Entonces, esa es la que estoy poniendo acá. Siguiente en este sentido, más a menos, entonces está saliendo con signo menos, pues ese es el signo que le voy a colocar. Y ahora pues no hay más, es 4 volts. Esto debe ser igual a 0. No hay más porque si este fuera un elemento resistivo habría que calcular con corriente 1 y corriente 2, pero aquí no hay necesidad. Entonces directamente esta ecuación nos va a dar como resultado corriente 1 si se despeja. Y este resultado pues es igual, el 10 pasa con signo negativo, menos 10 volts. El 4 pasa con signo positivo, más 4 volts. Y a la corriente lo están dividiendo entre 12, entonces a este resultado de 10 más 4 volts lo debo de dividir entre 12. Y lo que me dé es el resultado de corriente 1. Eso significa que me va a dar una corriente negativa, porque pues 10 menos 4 es menos 6, y me queda 6 entre 12, pues como un medio de ampere. Para los que no les gusta hablar con decimales, pues 0.5 amperes. O bien también es igual a 500 miliamperes. Cualquiera de los tres resultados es el mismo. Entonces nada más es gusto de ponerlo, ¿no? Segunda corriente I2. Pues de nuevo, ahora la corriente está en contra de las manecillas del reloj. Esa corriente es de 3 veces IX en volts. Esta cantidad son volts, es una fuente de voltaje positivo en dirección de la corriente, entonces también le estoy poniendo el signo positivo. Menos más es positivo en dirección de la corriente, son 16 volts. Y acá es de más a menos. Pues de nuevo es menos 4 volts, igual con 0. De aquí, la única incógnita que tengo es IX. ¿Cuánto vale IX para saber cuánto vale esta fuente de voltaje? Pues igual se despeja. Entonces, estos 4 volts pasan del lado derecho de la ecuación con más 4 volts, menos 16 volts, y está dividiendo el 3, está multiplicando el 3, pasa dividiendo el 3. Signo positivo, pues nos quedamos con IX igual 4 menos 16 son 12 volts negativos. Sobre 3, pues nos debe de dar esta corriente igual a menos 4 amperes. Y ahora sí, este menos 4 amperes lo voy a poner aquí, pues 3 por menos 4 me da igual a menos 12 volts. Mi fuente dependiente es de 12 volts. Listo, hasta aquí la aplicación de las leyes de Kirchhoff de voltaje.
Pues nada más por qué hay que hacerlo. Acá hay un nodo, el nodo A. Acá está el otro nodo, el nodo B. Acá está el otro nodo, el nodo C. El nodo de tierra, pues es el que se le unen más elementos. Y vamos a ver qué pasa si ahora hacemos que la suma de las corrientes que entran a cualquier nodo debe de ser igual a cero. La suma de las corrientes es igual a de las que entran es igual a las que salen también. En el nodo A no tengo valor de corriente, es una fuente de voltaje. Entonces el nodo A ya tengo su valor a fuerza. Esta aplicación, como la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, lo que voy a encontrar son voltajes de nodo. Entonces, el primer dato ya me lo da el circuito, el voltaje del nodo A debe de ser igual a 10 volts. Nada más tengo que hallar el voltaje en el nodo B y el voltaje en el nodo C, que es este valor 3ix. Entonces, voltaje en C es igual a 3ix. Ya están definidos los voltajes. Por lo tanto, la única ecuación que voy a usar es la del nodo B. Pues a ver cómo va. Para hacernos claro el asunto, en una resistencia, en un elemento resistivo, la corriente va en dirección de un voltaje mayor a un voltaje menor. Y aquí en el circuito, pues ya en todos lados tenemos o bien los voltajes, o bien las, las direcciones de corriente, ¿no? Y ahorita que dije voltajes, me acabo de dar cuenta que este era el método más fácil desde el inicio. El voltaje B es igual, y nos lo está gritando el circuito aquí con una banderita, a 4 volts. Pues ya tenemos el voltaje B y el voltaje C. ¿Cuánto vale el voltaje de esta resistencia? Pues ese voltaje, como lo acabo de expresar aquí en el dibujo, debe de ser igual a el voltaje A menos el voltaje B. El voltaje A vale 10 volts, menos el voltaje B que vale 4 volts. Esto pues nos lleva a 6 volts, que por cierto ya lo teníamos. Ahora, ¿cuánto vale la corriente en esta resistencia? ¿Ya? Eso sí vamos a tener que calcularla de alguna manera. Mm, mm, mm. Para calcular esa corriente sin valores de resistencia, este método no se puede aplicar. Necesitaríamos conocer forzosamente la corriente en este elemento y la corriente en este otro. Bueno, la corriente en este elemento sí la podemos conocer porque tenemos 12 volts, digo 12 ohms entre I es igual a 12 volts, 12 ohms entre 6 volts del circuito. Entonces esa corriente, pues igual sí la podríamos conocer como de 2 amperes. Solamente esta corriente. Pero esta no se puede conocer porque no sabemos qué hay adentro acá en este elemento. Solamente sabemos que nos consume 16 volts, pero no sabemos si es una resistencia o algo allá adentro que nos consuma alguna determinada corriente o nos proporcione corriente. Pero bueno, entonces con este resultado, con el otro método comprobamos un poquito el circuito.